Voy a invitarles que ustedes puedan ubicar esta cita bíblica, Mateo capítulo 12, por el amor de Dios. Mateo capítulo 12. Vamos a ubicarnos en esta preciosa palabra, el verso 38 hasta el 41. Mateo capítulo 12, versículo 38 hasta el 41. ¿Listos? ¿Todos unánimes, preparados, dispuestos? Amén. Como dijo el pastor César, la responsabilidad del orden de la iglesia recae en las espaldas de los diáconos y de los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Vamos nosotros a lecturar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Dice entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación malvada o mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Oramos. Poderoso Padre, te damos la bienvenida a través de tu palabra. Amado Jesucristo, te damos la bienvenida a través de tu preciosa y santa palabra. Y maravilloso Consolador, Espíritu Santo que habitas en el corazón del creyente, sea sensible e insensible, te damos la bienvenida a este lugar. Mira a cada uno de vosotros y concédenos el privilegio de edificar tu altar, el altar que en muchos de nosotros está arruinado o está destruido. Una vez más, oramos y damos gracias por este año tan precioso de victoria y de gloria, aunque muchos ya no tienen la facultad de darte gracias porque ya no están en la tierra. Volaron a tu presencia y otros volaron a otro lugar que no merecen mencionar. Benditos tus hijos que en esta hora se dan cita. Benditas tus hijas que en esta hora preparan su corazón como mujeres prudentes, como aquellas vírgenes sensatas que arreglaron su lámpara y te esperaron hasta el final de la obra del tuya. Benditos aquellos que han venido con hambre y sed de justicia. Concédenos el privilegio de recibir lo que nos merecemos, sea, Señor, sanidad, milagros, prodigio, liberación, o acláranos el panorama. Dinos cómo estamos caminando delante de tu presencia. Si andamos conforme a tu voluntad, bienvenido, precioso Dios, nuestro corazón no nos reprende. Pero si andamos en nuestra voluntad, he aquí una vez más hay dolor en nuestro corazón. Y las evidencias de la desobediencia son actos de adoración a Satanás. Y es el dolor, el descontento, el desosiego y la incomodidad de tu Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Y gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede usted preparar su corazón para escuchar esta palabra que viene de parte de nuestro Dios? De lo cual nosotros acabamos de entenderlo. Muchas veces hemos leído al profeta Jonás, que él tuvo un llamado de Dios, que este hombre vino palabra de Dios, dice en Jonás capítulo 1, verso 1, y lo llamó y le dio un gran mandamiento. Quiero que usted vaya y predique a Nínive. Nadie conoce la cantidad de habitantes que había en aquel pueblo llamado Nínive. La Biblia nos narra, cuando seguimos leyendo del 13 al 4, nos narra que habían 120,000 habitantes. Usted sabe que 120,000 habitantes era demasiado. Pero cuando acabamos de leer nosotros, cuando ellos, fariseos, demandan señal, le dicen: danos una señal para creer en ti. ¿Qué señal nos vas a enseñar para poder ver de ti?
Le estaban demandando estos hombres a Dios hacer un espectáculo, hacer un show. Hoy en día podemos ver que la gente necesita de Dios como si Él fuera un payaso, como si Dios fuera un entretenimiento. Colocamos a Dios en la escena de nuestros problemas en la tierra y lo tratamos como un esclavo, lo tratamos como un mártir, lo tratamos como alguien que realmente decidió por su propia cuenta ir a la cruz y morir por nosotros y no nos causa efecto. Esa señal la están pidiendo hoy en día, ¿sabes quién? Los incrédulos, los ateos, los agnósticos, aquellos rebeldes y desobedientes son los que piden señal. Hoy en día el cuerpo del Espíritu Santo, que es el templo, es usado para poder fabricar grandes maquinaciones satánicas y ir y ser instrumento de Satanás y destruir a nuestra propia familia, la sociedad, la indiferencia. ¿Qué pasa en estos últimos tiempos? Los genocidios, los feminicidios, el sicariato, la extorsión, la inmoralidad, el paganismo. Hoy no hay temor para pararse en un altar y predicar de Cristo porque estamos pidiendo señal de Él. Entonces Jesús les narra a estos fariseos, les dice: generación adúltera, ustedes me piden señal, yo les voy a dar una señal, les dice. Y les lleva al profeta Jonás. El profeta Jonás, cuando recibió el llamado de Dios, e inmediatamente este hombre dijo: amén, Señor. Pero fue a la boletería y compró su pasaje, compró su boleto y se fue en el primer barco que encontró y se fue abajo donde estaba la bodega y durmió plácidamente mientras el barco hacía su trabajo. Dice la Biblia, amados hermanos, que Dios desató una gran tormenta en aquel episodio donde Jonás huía. Nadie puede huir de la presencia de Dios, nadie puede huir de su llamado de Dios, ni nadie puede crear un show de la palabra de Dios, del llamado de Dios, del ministerio de Dios. ¿Por qué? Porque se viene un juicio. Y ese juicio ya está en camino, está viniendo hacia nosotros. No sé cuánto tiempo demorará en que nos alcance, o quizás Dios utilizará a cualquiera de sus siervos. Dice la Biblia que Dios escogió a Jonás para hablar a un pueblo. Dios hablando en estos instantes a través de un predicador al pueblo que está aquí sentado festejando una fiesta. Y aquella tormenta que se desató, aquellos marineros, aquellos pasajeros que también habían pagado su pasaje, su boleto, clamaron a su Dios. Cada uno clamaron a su Dios, ofrecieron sus ofrendas, hicieron sus votos, pero no se calmó las aguas. Posteriormente el capitán del barco fue a la bodega y lo vio: oye, levántate, dormilón, clama a tu Dios, ¿no ves que vamos a perecer? Y todos aquellos marinos se dieron cuenta que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Y Jonás le dijo: yo huyo, soy hebreo y estoy huyendo de Dios. ¿Por qué huyes? Mira el gran desastre que has traído a este barco. Tú vas a ser culpable de la muerte de estos marineros por tu desobediencia a tu Dios. Entonces yo quiero que veas a tu corazón, a tu alma, cómo estás caminando delante de la presencia de Dios. Seas creyente, no seas creyente, estés tibio, estés frío, no nos interesa a nosotros, porque no hemos venido en calidad de juicio, hemos venido en calidad de predicadores. Amén. Y él le dijo: ¿saben qué? Échenme al mar. Porque este hombre sintió la carga y el peso de que iban a morir gente inocente. O sea, mira, a pesar que no conocen a Dios, si tú provocas una muerte, ellos son inocentes. Porque hay un texto que dice: mejor no me hubieras conocido, lamentarás haberme conocido. Conocer a Dios es un gran privilegio, es un honor, es divino, es llenarse de su presencia, es llenarse de su gloria y es tener una esperanza inquebrantable de que todo lo que me falte Él lo suplirá. Él produce en ti esa seguridad y esa confianza, que cada día te levantas siendo tentado por la carne, siendo tentado por el mundo, siendo tentado por Satanás, pero en ti produce Dios esa seguridad y esa confianza, porque el Espíritu y la palabra forman algo impactante en tu corazón, donde te da seguridad y confianza. No les quedó otro remedio que arrojar a Jonás. Siendo el capitán del barco, hubieran dicho: mejor arrojemos toda la carga que tenemos, que es tan valiosa, tenemos tantas propiedades, tantas cosas, porque eran mercaderes, viajeros.
O quizás expulsemos a otro marinero y defendamos la vida de Jonás. Pero Jonás sabía que él estaba en desobediencia. Era consciente de su debilidad. La señal de Jonás hoy en estos momentos te está hablando. La señal de Jonás te está diciendo que tuvo un momento de debilidad que invadió su corazón y se llamó el odio. El odio te separa de Dios y te aleja de la presencia y te desvía del camino perfecto que Dios te ha concedido. La indiferencia, la envidia, el orgullo, la venganza, y etcétera, etcétera, etcétera. Mi Biblia dice que cuando Jonás fue echado en las aguas trabajaron, las muchas aguas trabajaron y profundizaron ese hombre en las profundidades del mar, donde dice que se enredaba su cuerpo, su cabello con las algas, y fue arrastrado por 3 noches y 3 días. Jonás tuvo 3 días para meditar. Lo combina este mensaje con Génesis capítulo 6. Le tengo un segundo. La Biblia dice que Jehová observaba todos los días las acciones de la nación, del pueblo, de esta generación, de aquellos tiempos, de los tiempos de Noé. Y dijo: me duele mi corazón. A pesar que Dios les ha creado de continuo, ellos siempre van hacia el mal. Yo te quiero dar una pauta importantísima. La carne que tenemos, por más bella, por más hermosa, por más que esté sana, por más que esté curada, por más que esté alimentada o por más que esté cuidadita excelentemente, es muy traicionera. El día que no comes la palabra, sacará su cabeza como una serpiente que está escondida en un baúl y te dirá: estoy viva. Y tendrás que cerrar bien la tapa de aquel ataúd, de aquel baúl, aquella caja. El día que no oras, la serpiente estará empujando la tapa del baúl, de la caja, y dirá: déjame salir. El día que no ayunas, sentirás que tu cuerpo ya pide lo que alguna vez consumió, lo que alguna vez vivió, lo que alguna vez practicó, y todo el tiempo estará tu carne latente y dándote evidencias de que tú estás en constante peligro. La carne. Jonás no pudo controlar su yo, su carne, y por esa causa desobedeció a Dios. Jonás pagó un boleto, Jonás pagó un pasaje, pero el pasaje más grave que este hombre no se dio cuenta era devolverse a Dios. El precio más grande era devolverse a Dios, y tuvo 3 días y 3 noches para meditar si obedecería a Dios o no. Y dice la Biblia que se lo comió un gran pez. 3 días y 3 noches, y Génesis dice: Dios, me duele el corazón. Les he dado todo, les he dado vida, les he dado familia, les he perdonado sus pecados. Les he dado ministerio, les he dado prosperidad, les he dado vehículos, les he dado terreno, les he dado casa, les he dado sanidad, les he dado promesas, y mis promesas son infinitas y aún lo pueden heredar más, pero me duele mi corazón. Y determina, Dios dice tajantemente, lanza un juicio contra aquella generación de Noé. De ahora en adelante solamente sus días serán 120 años y no pasa nada. Noé predicó 120 años y construyó el arca. El arca simboliza la evangelización, aquella nación, aquel pueblo, aquella generación. En 120 años se construyó el plan de salvación. Eso simboliza el arca de Noé. Jehová le dijo a Noé: sube. Y él, a punto de dar el primer escalón para subir y cerrar la puerta del arca, Jehová le volvió a dar otra orden: Noé, espera 7 días más. Quién sabe, en 7 días ellos se arrepienten y entran al arca de Noé. 7 días parado en el escalón, observando. Los animales gritan, los animales están inquietos, los animales quieren comer, los animales quieren cuidado, y yo estoy aquí en la puerta para que entren. Y dice que pasaron los 7 días y ninguno ingresó a la salvación. Cierra la puerta Noé, la selló, y cuando comenzaron a venir las aguas, aquella gente quiso abrir la puerta con hachas y lanzas. Y Jehová determinó separar la iniquidad de la verdad y la justicia. 120 años. Hoy en día dice: porque se ha multiplicado la maldad,
el amor de muchos se va a enfriar. Haz como si no tuvieras esposa. No confíes en tu propia sombra. Tus enemigos serán los mismos de tu propia casa. En una casa de 6, 3 estarán contra la madre y 3 contra el padre. La nuera se levantará. Son los juicios finales. Mateo 24 lo dice. Se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo. Habrá pestes, habrá desgracias, y tus ojos lo verán. La tierra temblará y tus ojos lo verán. Habrá mortandad, habrá hambre, habrá sed, habrá dinero, habrá oro. Las minas no dejarán de producir. Habrá grandes diamantes. Habrá todo lo que tú quieras, pero escaseará el agua, escaseará la comida, escaseará el amor, escaseará. ¿Por qué? Por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará. Cuando se multiplica el odio, mira cómo se contamina, hermano contra hermano. El peor genocidio que se está viendo dentro de la iglesia es que nos comemos entre hermanos. El peor genocidio que se ve en la iglesia, y la iglesia del mundo observa la iglesia que se llama el cuerpo de Cristo, que entre pastores no hay amor, no hay cariño, no hay confianza. Todos están codiciando la mujer del hermano, están codiciando la hija del pastor, están codiciando, y así estamos en adulterio, generación adúltera. Yo te enviaré, dijo la señal de Jonás. Hay dos formas de traer el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Cuando uno desobedece el llamado de Dios, cuando yo te digo a usted que no es creyente, usted que es ateo, usted que es una persona que se ríe de Dios, te estoy llamando al arrepentimiento, no yo, sino el Señor, y tú no obedeces a ese llamamiento, y ya tienes un juicio. No contra mí, sino contra Él. La segunda manera de traer un juicio de Dios es cuando tú persistes en tus pecados y no te arrepientes. Mi Biblia dice: si habéis pecado, abogado tienes para con el Padre, y anda, no peques más. Fiel, justo y verdadero es el Señor para perdonar nuestros pecados, porque cuando somos débiles pecamos. Porque cuando somos débiles, amados hermanos, cometemos el peor error de nuestra vida. Porque cuando somos débiles, la persona que no tiene un compromiso serio con Dios, la persona que no tiene compromiso serio con su ministerio, la persona que no tiene un compromiso serio con su familia, con la sociedad, es un débil. No está orando, no está ayunando, no está meditando la palabra, y es la evidencia más grande. Y pronto lo volverás a ver, que cae en los mismos delitos y pecados porque es rebelde. Y Dios le duele su corazón. Y Dios le duele su corazón. Dale, le dijo, 7 días más para que vuelva. Al final Jonás oró y clamó a Dios. Él narra que él clamó a Dios y le pidió perdón y le pidió otra oportunidad. En Jonás capítulo 3 de nuevo volvió palabra de Jehová diciendo: Jonás, vete a Nínive y predícale y dile que de aquí a 40 días yo derramaré mi juicio sobre esta nación, porque Nínive era de gran manera muy perversos, muy malos. Eran como Sodoma y Gomorra. Pero Jonás tenía la debilidad del odio y la venganza. Jonás predicó, anunció: Nínive, arrepiéntase, Jehová trae un juicio de aquí a 40 días. Mi Biblia dice que el rey de Nínive se sacó el traje, se sacó su traje real, su corona, lo arrojó y proclamó ayuno 3 días. En aquella toda esa nación, ese pueblo de más de 160,000 personas. Y ayunaron y se arrepintieron de sus pecados y clamaron a Dios. Amado hermano, y Dios perdonó sus pecados. Mi Biblia dice que solamente se necesitó un mensaje para que se arrepientan 120,000 personas. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces te han predicado? ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje de Dios en la radio? ¿Qué estás escuchando en estos momentos tú que no quieres arrepentirte para Cristo? ¿Quieres un juicio de parte de Dios? ¿Cuántas veces te está llamando Dios que no peques más? Que vengas aquí, que busques el reino de Dios, su justicia, que te juntes con los creyentes, que busques su gloria, que busques su majestad. Tienes 2 juicios que evitar. 1, por cuanto rechazas el llamado de Dios, y 2, porque persistes en tus pecados y tus delitos. Amado hermano,
Los tiempos son peligrosos. Los tiempos no esperan. Las enfermedades están listas. Añugo, dolor, peste, sida, cáncer, prolapsos, tumores, diabetes, ansiedad, desesperación, angustia, caos. Por más dinero que tengas, nada te podrá curar, porque es un juicio. Y muchos aquí están bajo un juicio, porque después de haber conocido a Jesús, vuelven al pecado. Vuelven, como dice el Señor, no seáis como el cerdo que ya lo has lavado y vuelve a echarse en ese lodo que lo has lavado. No seáis, dice, como el perrito que ha vomitado y se va y de nuevo vuelve a comer su vómito. No seáis como nubes que no tienen agua, nubes vacías. Entonces mira tú cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios. ¿Qué podemos hacer frente a estas circunstancias de la vida? Mateo 24:5 en adelante dice: estas señales vendrán. Cuando tú ves que la tierra tembla, es que Dios te está llamando al arrepentimiento. Cuando tú ves que vino, hermanos en Cristo, aquella plaga del COVID-19 o 19, ¿qué cree que simbolizó? Dios se manifestó en nuestra iglesia. Dios habló a un pueblo que estaba latente. Dios habló a un pueblo que estaba tembloroso. Dios habló a un pueblo que estaba clamando, estaba en ayuno y estaba en una noche de culpa y se manifestó. Se viene a la tierra un ay. Dijo así: pero empezaré desde mi casa, porque en mi casa hay mucha abominación, y empezaré desde los pastores. Pero tú, le dijo al que estaba orando ahí, manada pequeña, no temas, porque esto no es para mi pueblo que se santifica y que busca mi presencia. Y déjame decirte que al pasar el tiempo, al transcurrir el tiempo, me he comunicado con muchos hermanos y me comentaban de fulano, mengano, sotano, pastor, pastora, fulano han muerto con el COVID. ¿Dios miente? ¿Dios mintió? No respeta ni a pastor. Y conocí a un pastor que era tan arrogante, tan altivo, tan prepotente, que se dirigía a Dios sin respeto. Él siempre le decía a Dios: hermano Juan, ¿le has visto al varón? A Jesús. Yo lo miraba y decía: ¿no tienes temor? No pasa nada, eres mi amigo. ¿Le has visto al Jesús? Me decía. ¿Dónde está el Jesús? Y mi corazón ardía y decía: Señor, ten misericordia de este hombre. En una oportunidad, este hombre estaba conviviendo con su pareja aproximadamente 10 años. Escúchalo bien, conviviendo, no estaba casado. Este hombre era hijo de pastor. Escúchalo bien. Y el Espíritu Santo vino una noche y me dijo: anda, cuestiónale su unión familiar. Le dije: tú, que te haces llamar justo delante de Dios, que estudias la Biblia, que te jactas y predicas porque tienes descendencia pastoral, dice Dios que tú eres un hombre malo. ¿Usted por qué me dice que soy un hombre malo? Porque usted me condena. Antes que todas las cosas me dijo: yo he honrado a esta mujer 10 años. No vengo a decirte eso, sino que Dios me demanda: ¿por qué no te has casado con esta dama que convives 10 años? Es que hermanito Juan, yo le estoy preguntando al Señor si es mi idónea o no. Vino la voz del Espíritu Santo y le dijo: 10 años has disfrutado con esta mujer. ¿Acaso no sabes lo que dice la Biblia? Aquel que toca a una mujer y convive con ella se convirtieron en uno solo. Si se juntó con una ramera, con la ramera son uno solo. ¿Y tú cómo es esto? Ella no es ninguna ramera. Ella fue sacada de su casa, fue una doncella. ¿Y qué estás pidiendo? Al final terminamos el culto y al subir al auto, entré en ese auto y se acercó a mi oído y me dijo: no te olvides del adúltero, me dijo, visítalo. Pasó unos 6 meses, este hombre se casó y se convirtió en un pastor y fue a dirigir una iglesia. Pero nunca dejó su arrogancia. Y este hombre murió del COVID. No dejó ni descendencia, no dejó ni hijos. Dejó una iglesia desamparada, dejó una fortuna para la viuda y no existe. El problema es a dónde se fue.
Y lo mismo, pide señal. ¿Pides una señal? Si tú me das esto, yo te serviré. Si tú traes a mi marido, yo te serviré. Si me das un carro, yo te serviré. Si me devuelves a mi hijo que se murió, yo te serviré. Si me das un pastor súper ungido, yo te serviré. Si me das una casa, yo te serviré. Si cambias esto, Dios no es espectáculo, amado hermano, hermana, amigo. Dios es soberano. Y ante Él toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, dice la palabra de Dios. Dice el Señor, si el gentil, si tú tienes un miembro en tu iglesia, después de una exhortación a solas, no hace caso, no obedece y sigue en sus delitos y pecados, dice, toma 1, 2, 3 miembros o testigos para que conste toda palabra de lo que tú le digas, quede como testigos de lo cual tú estás corrigiendo, llamando la atención. Si después de la segunda llamada no entiende, dice el Señor, no el pastor, díselo a la iglesia. Fulano de tal sigue en sus delitos y pecados, denúncialo delante de Dios y delante de la iglesia. No apañes su pecado, aunque sabes que se va a levantar el mismo infierno contra tu vida. Y si no hace caso, no se arrepiente, porque toda la iglesia la va a estar reclamando, le va a estar diciendo, oye, ¿por qué haces eso? No hace caso. El cuarto mandamiento que Dios da dice, déjalo por gentil y publicano. Ya no tienes que ver nada en ese asunto. ¿Por qué? Porque él mismo hizo lo que quiso. O ella misma hizo lo que quiso. Entonces eso tenemos que validar en la palabra de Dios, amados hermanos. Los fariseos demandan señales. Los fariseos buscan al Espíritu Santo en ustedes, no lo busca en la presencia de Dios. Los fariseos andan con sus falsedades y sus mentiras y destruyendo a los pueblos y a las iglesias. Y tú y yo tenemos la verdad en la Biblia y no podemos seguir a un hombre, porque el hombre tiene debilidades. El rato que no se somete a Dios, la serpiente vuelve a brotar de su corazón y lo conduce a hacer lo que le da la gana. Ahora, ¿qué esperanza tienes tú de las naciones, de los pueblos? Dime, 120 años más 7 días lo esperó Dios aquella generación antes de destruir Noé. Dios ha dicho hoy son 70 años. Dios le dio a Nínive 40 días, 40 noches para que se arrepienta. Dios le dio a Jonás 3 días y 3 noches para que se arrepienta y haga lo que le mandó Dios. ¿Cuántos días quieres tú para que Dios te dé esa oportunidad? A tu ser querido, a tu familia. Gózate delante del Señor cuando estés en problemas. Cuando venga contra ti el mismo infierno, gózate. Aunque pases por las aguas, nunca te atraparán. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está conmigo. No temas. Sé valiente, esfuérzate, no temas ni desmayes. Anda, haz lo que yo te he dicho. Anuncia a mi pueblo su rebelión, le dijo Dios al profeta. Y dile que se arrepiente y vuelve aquí. Porque si no, le queda 3 días, 40 días, 120 años, no vas a llegar. Y estás en los 70, no vas a llegar. O quieres 7 días más. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas, iglesia? ¿Qué buscas, hermanito, joven, señorita? Las emociones son pasajeras y Dios las controla. Dios toma control. Hay mucha diferencia en los dones del Espíritu Santo. Grábate bien. Los dones son muy diferentes a los frutos del Espíritu Santo. Y el fruto más olvidado se llama el dominio propio. Buscamos amor, buscamos paz, tranquilidad, pero el fruto más olvidado, más odiado, se llama dominio propio. ¿Para qué pido dominio propio? Para no codiciar la mujer de mi hermano. ¿Para qué pido dominio propio? Para no codiciar la riqueza de mi hermano. Para no dejar entrar la ira, el odio, la venganza, la decepción. Para no ser un apañador de pecados, un alcahuete, como se dice. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Por qué les duele? ¿Por qué les duele? Porque ese es el delito que tienen en su corazón. Y acá se nota tu rostro cuando digo apañador de pecados. Cambia tu rostro. Esa es la carne. Esa es la serpiente que quiere salir y morderme y devorarme y destruirme o botarme de aquí a patadas. Pero tú sabes quién está dentro de mí y quién está acá con el pastor. ¿Sabes, no es cierto? Sabes que Él conoce los delitos y pecados de tu corazón y de tu alma. Amén o no amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.